Hola, muy buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Vengo con un tutorial diferente, como pueden observar vamos a hacer vamos a aprender a hacer esta hermosa estrellita amigurumi. Es muy sencilla y lo mejor, vamos a ocupar muy pocos materiales. Entonces vamos con la lista de materiales. Bien, para hacer esta hermosa estrellita entonces vamos a ocupar aproximadamente 30 gramos de hilo macramé. Usted la puede hacer en el material de su preferencia, pero hoy la voy a enseñar a hacer, la vamos a hacer con el macramé, ¿sí? Entonces macramé, hilo macramé, nuestra aguja de crochet acorde al grosor de nuestro hilo. Vamos a ocupar un gancho para rellenar, ¿sí? Puede ser un palito, un gancho como este, o incluso las pincitas para rellenar nuestra estrellita. La aguja estambrera para rematar los hilos, nuestra tijera que no puede faltar y por supuesto nuestra lana siliconada, ¿sí? Algodón siliconado, vellón o incluso puedes utilizar, si no tienes esta lanita, puedes ocupar sobrantes de hilos. Entonces vamos con el paso a paso. Bien chicos, entonces vamos a empezar haciendo las partes centrales. Debemos hacer exactamente dos. Y yo empiezo con un anillo mágico, ¿sí? Anillo mágico de 5 puntos bajos. Entonces me lo envuelvo en el dedo. Y simplemente el crochet lo paso por todo el centro, mira, el centro. Y atrapamos este y lo sacamos. Entonces vamos a subir una cadena y aseguramos nuestro anillo mágico. Entonces voy a sacarlo del dedo y voy a empezar a formar 5 puntos bajos en este anillito. Entonces empezamos con un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y 5 puntos bajos. Una vez completados los 5 puntos, vamos a cerrar el anillo con tirando de esta hebra. Vamos a tirar esta hebra, de esta hebra, y entonces vamos a pasar directamente a la vuelta número 2. Yo lo trabajo, es muy importante que tenga en cuenta esto. Yo voy a tejer la estrella totalmente en espiral, ¿listo? Recomiendo que sea en espiral para que no se marque el comienzo, ¿sí? La cicatriz, no se forme una cicatriz en el tejido. Entonces pasamos directamente a la vuelta número 2, donde vamos a tejer un total de 5 aumentos. En cada uno de los puntos voy a hacer un aumento. Entonces paso al primer punto y ahí formamos el primer aumento, que son 2 puntadas, ¿sí? Y así en cada uno de los puntos. Entonces vamos a ir trabajando en cada uno de los puntos un aumento. Recuerden, es poner 2 veces, es dar 2 puntadas en cada espacio. El primer punto lo vamos a marcar, lo marcamos. Recuerden que estamos trabajando en espiral y esto lo voy a repetir hasta el final. ¿Listo? Entonces seguimos. En cada uno de los puntos vamos a trabajar 2 veces. Y al final de esta ronda vamos a tener un total de 10 puntos bajos. Asegúrese siempre de contarlos antes de seguir avanzando. Ahí los tengo, listo. Entonces pasamos a la fila número 3, quitamos la marca y vamos a hacer una secuencia de un punto bajo. Ese puntito lo marcamos porque es el comienzo de nuestra tercera fila. Y hacemos seguido un aumento, ¿sí? En el siguiente punto tejemos el aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento la repetimos hasta el final. Entonces vamos a seguir tejiendo un punto, un aumento hasta el final. ¿Cuántos puntos nos deben salir? Nos deben salir o deben quedar un total de 15 puntos bajos.
Entonces miren, terminamos, nos quedan 2 puntos. En el primero lo hacemos sencillo y en el último que me queda, antes de llegar al marcador, hago el aumento. Entonces, vamos a contar los puntos y tenemos un total de 15 puntos bajos. Pasamos entonces a la fila número 4, donde vamos a tejer. Empezamos un punto, lo marcamos, seguido de otro punto normal, van 2, 1 y 1, ¿cierto? Un punto normal, en el siguiente otro, y en el siguiente vamos a tejer el aumento, ¿sí? Entonces, usted lo puede seguir haciendo, vamos a seguir haciéndolo, esta secuencia la vamos a repetir hasta el final, 2 puntos bajos, seguido en el siguiente punto el aumento, ¿sí? Entonces 2 puntos bajos, en el siguiente espacio el aumento, y así nos vamos a ir yendo hasta el final. 2 puntos bajos, el aumento, y miren, ya vamos terminando, me quedan 3 puntos, 1, hacemos en el siguiente otro, y en el último hacemos el aumento, ¿sí? ¿Cuántos puntos nos deben salir en este momento? Debemos tener un total de 20 puntos bajos. Ahí están mis 20 puntos bajos y vamos a pasar a la última fila, donde vamos a repetir una secuencia de 3 puntos bajos, o sea, el primero lo marcamos, fila número 5, entonces empezamos con 3 puntos bajos, 2, en el siguiente 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y en el siguiente, o sea en el cuarto, hacemos el aumento. Esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos hasta el final de la fila número 5. Yo voy a seguirlo trabajando entonces, 3 puntos bajos y el aumento, así sucesivamente hasta el final. Tres, aumento, uno, 2 y 3, seguido de un aumento, y así me voy a ir yendo hasta el final, ¿sí? Ya vamos entonces terminando, 3 puntos bajos, y seguido de un aumento, ¿ya? Entonces terminamos esta fila con 25 puntos bajos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rematar esta pieza. Yo ya quito el marcador. Vamos a cortar este hilo, no muy largo, muy importante no cortarlo tan largo, no dejarlo tan largo, más o menos unos 8 centímetros, como máximo 10. Y vamos a estirar, simplemente sin hacer cadena, absolutamente nada, simplemente estiramos el hilo, como lo están viendo ustedes en pantalla. Y vamos a rematar este hilo con nuestra aguja estambrera, ¿sí? Yo lo voy a enhebrar, voy a saltarme el primer punto, observe, vamos a saltarnos este punto, pasamos al siguiente, ¿sí? Y me regreso aquí, a este punto, ¿sí? Al último punto que tejimos, pinchamos y agarramos el nudito que está debajo también, ¿cierto? La hebrita y el nudito. Y así remato. Miren, entonces se forma una cadena. ¿Ya? Entonces vamos a esconder aquí. Este hilo lo vamos a llevar hacia la parte interna de nuestra estrellita. No necesita, digámoslo así,
llevarlo hasta abajo, simplemente un par de puntitos. Y eso fue todo. O sea, para la primera pieza. ¿Ya? Entonces, voy a cortar el excedente. Esos hilos igual van a quedar por dentro. Entonces tenemos nuestra primer pieza. Tenemos nuestra primer pieza terminada. Vamos a tejer otra exactamente igual, con la misma cantidad de puntos de inicio y con la misma cantidad de puntos para finalizar. ¿Ya? Entonces vamos a tejerla. Para recordarles, miren, empezamos con un anillo mágico. Introducimos el crochet dentro, mira, dentro de este aro. Tomamos este hilo con nuestro crochet y lo sacamos, ¿sí? Damos una vuelta y hacemos una cadenita al aire. Mira. Ahora sí, vamos a empezar así a sacar los 5 puntos bajos. Vamos a montarlos en este anillo mágico, siempre picando en todo el centro, ¿va? Siempre picando en todo el centro de nuestro aro mágico. Empezamos, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Aro mágico con 5 puntos bajos, ajustamos esta hebra corta y tenemos el inicio de nuestro tejido. Voy a aprovechar de ir escondiendo, para ir escondiendo esta hebrita corta dentro de los mismos puntos. Vuelta número 2, hacemos los 5 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos disponibles, ¿ya? Entonces en el primero tejemos 2 veces, ese primer punto lo marcamos, se le recomiendo marcar el primer punto, y así sucesivamente me voy a ir yendo en cada uno de los puntos. Simplemente voy a tejer 2 puntadas, 2 puntos bajos, estamos trabajando en punto bajo o medio punto, en toda la estrellita, ¿sí? Vamos a trabajarlo así, con solo puntos bajos. Y en cada uno de los puntos repito el aumento, 2, 2, 2, 2, 5 veces, hasta culminar la vuelta. Entonces, al final debemos tener un total de 10 puntos bajos. Se teje exactamente igual a la primera pieza. De todas formas, por aquí les voy a dejar el patrón, les voy a dejar el patrón escrito de estas piezas, ¿sí? Ahora, vuelta número 3, vamos a tejer una secuencia de un punto bajo y un aumento. Entonces, el primer punto lo tejemos, se marca, y así me voy a ir yendo en cada uno de los puntos. Entonces un punto bajo y un aumento seguido. Miren, les muestro. Un punto bajo seguido de un aumento. Y así lo voy a repetir en el contorno. ¿Ya? Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Eso lo repetimos un total de 5 veces. Continuamos, chicos, ¿sí? Con un punto bajo y un aumento. Estamos en la fila número 3. No he avanzado porque quiero que todo el proceso se vea en cámara. Chicos, si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan. Se suscriban, compartir, regálame un like para seguir creando contenido, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo. Aquí hacemos un punto y en el último punto hacemos el aumento, ¿sí? Entonces hemos culminado la fila 3 con un total de 15 puntos bajos. Fila número 4, vamos a tejer 2 puntos bajos seguido de un aumento. Entonces empezamos en el primero, lo marcamos, pasamos al siguiente, hacemos otro sencillito y en el siguiente punto el aumento. Y esta secuencia repetimos
la repetimos en el contorno, ¿sí? Lo mismo, sin cambio, nada, igual, todo igualito. 2 puntos bajos y un aumento, ¿sí? Dos puntos bajos, el aumento. Esta estrellita también quedaría bonita en una lana chenil, ¿sí? Una lana chenil, así esponjosa, o en hilo algodón también, para bebés, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el final con un total de 20 puntos bajos. Listo. Y fila número 5, vamos a quitar la marca. Empezamos con un total de 3 puntos bajos normales, el primero lo marcamos. Entonces pasamos al siguiente, otro, y pasamos al siguiente, otro, ¿sí? Y seguido de un aumento. ¿Ya? Y esta secuencia la repetimos hasta el final. 3 puntos bajos, seguido de un aumento. Dos, 3 normales, y en el siguiente el aumento. Dos y 3, y en el siguiente el aumento. Entonces nos queda la última secuencia, o sea la quinta. Miren, tenemos 4 puntos. Hacemos punto bajo, punto bajo, punto bajo, y en el último hacemos el aumento. ¿Ya? 1, 2 y 3. Y en el último punto el aumento. Bueno chicos, hemos culminado entonces la pieza número 2. No vamos a cortar el hilo, vamos a trabajar directamente con este hilo, la primer punta de la estrellita. Para ello entonces vamos a quitar la marca, ¿sí? Quitamos la marca y entonces vamos a tomar la pieza número 2 de esta forma. Miren, es para que lo tengan en cuenta, listo. Los revés se tienen que enfrentar, revés con revés, así. ¿Sí? Se tienen que enfrentar el revés con el revés. Y los derechos de la labor deben mirar hacia afuera. Esto es para que lo tengan en cuenta, repito, revés con revés se enfrentan, así. Y el derecho con el derecho de nuestro tejido mirando hacia afuera, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a tejer 5 puntos bajos desde aquí. Terminamos con un aumento, hacemos 1, lo marcamos, ¿ya? Entonces tejo en total 5 puntos, llevo 2, llevo 3, 4 y 5 puntos bajos, ¿cierto? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a pasar directamente a la siguiente pieza, repito, vamos a enfrentarlas así, el revés con el revés que se miran entre ellos, y el derecho hacia afuera y el derecho hacia afuera. Entonces, directamente desde esta pieza, donde estoy posicionado en este momento, voy a pasar a este, miren, volteando el tejido así. ¿Ya? Revés con revés y derecho hacia afuera. Entonces, miren, simplemente hice esto. Volteamos la pieza y paso directamente a este lado de esta tapita y tejo 5 puntos bajos, ¿sí? Entonces empiezo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Miren, entonces voy a sacar el marcador para que vean cómo debe ir así. 5 a este lado, doy vuelta al tejido y tejo 5 puntos bajos a este otro lado. Nos debe quedar así, ¿cierto? Ahora debo brincar directamente de este punto al que está marcado. Yo voy a quitar la marca. Y esta vendría siendo la primera vuelta, entonces pico directamente, o sea, voy vuelta al tejido nuevamente. Damos vuelta al tejido así. Y empezamos a tejer los 5 puntos de este lado, otra vez. Mira, ese primer punto lo marcamos, lo tejemos y lo marcamos. Ya, lo marcamos.
Entonces, hemos dado una primera vuelta de 10 puntos bajos, ¿cierto? Que fue la unión. Ahora, vuelta número 2, que es la que vamos a empezar a continuación. Vamos a tejer 10 puntos bajos también. Y empezamos a formar la primer punta, ¿cierto? Entonces van 3, van 4, van 5, mira, aquí está el otro punto. 5. Van 6. Van 7. Van 8. 9 y 10, ¿cierto? Aquí se me soltó el marcador, pero hemos culminado la vuelta número 2 con un total de 10 puntos bajos. ¿Ya? Entonces aquí hacemos el último punto, lo tejemos. Y hemos terminado entonces la fila número 2. Pasamos directamente a la fila número 3 con un punto bajo. Entonces fila número 3, empezamos con un punto bajo, lo marcamos. Estamos trabajando en espiral sin cierre de filas, muy importante que tenga en cuenta esto. Y seguimos con una disminución. La disminución se hace tomando 2 puntos, pero la hebra que está mirando hacia nosotros, tomamos los 2 puntos de estas, mira, vuelvo y lo repito, hicimos punto bajo y seguimos con una disminución, solamente tomando la hebra que está mirando hacia nosotros. Para la disminución, el primer punto, pasamos al siguiente punto, lo tomamos juntos y cerramos, hacemos el punto bajo. Entonces tenemos un punto bajo, una disminución. Luego vamos a hacer 5 puntos bajos, ¿sí? Tejemos 5 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Aquí están 5 puntos bajos. Y la última disminución, entonces 5 puntos bajos y terminamos con una disminución. Recuerden, chicos, nos quedan 2 puntos. Esos 2 puntos los trabajamos agarrando la hebra que está mirando hacia nosotros y la que le sigue del otro punto. Y los trabajamos juntos. Ahí está entonces la tercera fila con un total de 8 puntos bajos, ¿cierto? Así nos debe quedar, mira. Así. Entonces, fila número 4, vamos a trabajar un total de 8 puntos bajos. Fila número 4, simplemente trabajamos punto sobre punto. Ese primer punto lo marcamos. Y seguimos. ¿Sí? Un total de 8 puntos bajos. Van 2, van 3, van 4, van 5, van 6, van 7 y van 8, ¿cierto? Entonces fila número 4, un total de 8 puntos bajos. Y vamos a trabajar la fila número 5. Entonces vamos a hacer la fila número 5. Vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Entonces vamos a ir tomando 2 puntos a la vez. Miren, les muestro. Hacemos la primera disminución. Y marcamos, ¿sí? Entonces la primera disminución, marco. Y así paso a los 2 siguientes puntos. Los tomo juntos. Y los disminuyo también, ¿cierto? Disminución, van 2 disminuciones, los 2 siguientes puntos los disminuimos, van 3 disminuciones, ¿sí? 3 disminuciones y la última disminución. Tengo las 4 disminuciones, ¿ya? Ok, vamos a cortar este hilo. Ya terminamos entonces la primera punta, cortamos y vamos a hacer el remate. Entonces nos quedan 4 puntitos acá, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto?
pero simplemente para rematar vamos a tomar nuestra aguja estambrera y vamos a ir tomando cada uno de los puntos, solamente la hebra que está mirando hacia nosotros. Vamos a pasar la aguja por cada uno de los puntos. 2, van 3 y van 4, ¿sí? Ahí está. Entonces jalamos un poquito, hacemos un remate tomando una hebrita de acá, miren, y con este hilo le voy a dar vuelta a la aguja y entonces hacemos el remate. Este hilo lo pasamos a la parte interna, lo llevamos hacia adentro y lo perdemos, ¿cierto? Entonces miren, ya tenemos la primer puntita de nuestra estrellita amigurumi. Si a usted se le complica, siente que la necesidad, puede cortar un poco más estos hilos y puedes cortar este hilito que tienes acá, lo cortamos, lo mismo este, no los vamos a ocupar más y procedemos a rellenar. Entonces la fibra, tomamos la fibra y vamos a rellenar un poquito, pequeñas cantidades para que se le facilite, y te vas a ayudar del palillo, ¿sí? Al comienzo del tutorial les mencioné este palillo para poder rellenar, mira, ¿sí? Entonces simplemente aplicas relleno y vas pasando hacia la puntita y ahí queda rellenito. Entonces tenemos la primera punta. Vamos entonces con la segunda punta. Bueno chicos, entonces vamos a empezar con la punta número 2. Entonces es muy importante que tomen su pieza y no se puede repetir puntos. Mira, por ejemplo este, aquí les muestro. Este punto ya fue tejido cuando hicimos los 5 puntos, recuerden, hicimos 1, 2, 3, 4, 5. Ese punto no se puede repetir, entonces directamente pasamos al siguiente, ¿cierto? A este, mira, aquí vamos a enganchar, vamos a pasar el crochet y vamos a hacer un nudo deslizado, como cuando vamos a empezar una cadeneta, recuerden, hacemos un nudo deslizado y ese nudo deslizado, hacemos el nudo deslizado, como usted se le facilite, lo haces. Mira, esta argollita es necesaria para lo que vamos a hacer. Entonces paso, pongo la argollita en el crochet y simplemente tiro hacia afuera, así. Ya, entonces vamos a subir con una cadeneta. Subimos una cadeneta al aire y en ese mismo punto donde pasamos, acá abajo, en ese mismo punto de base hacemos un punto bajo, ¿ya? Y aprovechamos para dejar ese hilo dentro del tejido, ¿sí? Entonces tejemos un total de 5 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, vamos a marcar este punto, ¿sí? Porque ya empezamos entonces la primera fila. Van 2, van 3, van 4 y van 5 puntos bajos. Entonces damos vuelta al tejido así y aquí vamos a tejer en esta tapita en la que está mirando hacia nosotros, vamos a contar 5 puntos. De igual forma respetamos los 5 puntos que ya tejimos acá, entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué hago? Simplemente introduzco el crochet y formamos ahí el primer punto bajo, ¿sí? Hacemos el punto bajo y ya unimos, mira. Entonces hacemos 1, 2 a este lado, 3, 4 y 5, ¿sí? 5 puntos bajos. Entonces esta ya es la primera vuelta, esta que acabamos de hacer, un total de 10 puntos bajos, 5 a este lado y 5 a este otro lado. Entonces, como hicimos con la primera punta, vamos a saltar directamente a donde está la marca y allí vamos a empezar a formar la vuelta número 2. Entonces damos vuelta al tejido y empezamos tejiendo 10 puntos bajos en esta vuelta, ¿sí? Empezamos con el primero. Es necesario marcar, es muy importante, ese primer punto lo marcamos, ¿sí? Lo marcamos.
y entonces vuelta número 2, entonces empezamos con un total de 10 puntos bajos, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando en redondo y en espiral. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Ahí están los 10 puntos bajos. Y vamos a pasar directamente a la vuelta número 3, donde vamos a hacer una secuencia de, o sea, vamos a empezar con vuelta número 3. Vamos a hacer un punto bajo. Como siempre les he dicho, amigos, marquen. Es necesario marcarlo. Y hacemos seguido del punto bajo una disminución, ¿sí? Punto bajo, seguimos con una disminución. Tejemos 5 puntos bajos. Tres, 4, 5 y terminamos con una disminución, ¿cierto? Entonces terminamos la fila número 3 con disminución. Ok, entonces tenemos un total de 8 puntos bajos. Y pasamos directamente a la fila número 4, donde vamos a tejer los mismos 8 puntos bajos. El primer punto, como siempre, lo marcamos. Y seguimos tejiendo 8 puntos bajos normales, punto sobre punto, ¿sí? 2, 3 y así hasta completar los 8 puntos bajos. Ahí están los 8 puntos bajos. Y vamos a pasar directamente a la última fila. Quitamos la marca. Observen la posición en la que estamos, damos vuelta al tejido y hacemos un total de 8 disminuciones. ¿Listo? Entonces hacemos 4 disminuciones. Son 4 disminuciones las que debemos hacer. 1, 2. No es necesario ya poner la marca, simplemente haga las 4 disminuciones. Te deben quedar al final un total de 4 puntos. Aquí ya tengo entonces las 4 disminuciones. Y me quedan un total de 4 puntos. ¿Listo? Entonces formamos la punta número 2, cortamos el hilo. Procure no dejarlo tan largo. Estiramos, enhebramos sobre una aguja lanera. Aquí está. Y simplemente, como tengo 4 puntitos, voy tomando punto por punto solamente la hebra que está mirando hacia nosotros. Es muy importante que lo tenga en cuenta. 2. Y esta aguja la pasamos por cada uno de esos 4 puntos. 3 y 4. Ahí está. Estiramos un poquito. Rematamos haciendo un pequeño nudo. Tomamos nuestra hebra, la envolvemos y vamos a estirar. ¿Sí? Estiramos. Estiramos. Pasamos, estiramos. Y este hilo lo vamos a pasar a la parte interna por todo el centro de la punta. Y lo llevamos hacia el centro. ¿Sí? Entonces ahí hemos culminado la punta número 2. ¿Ya? Ahí va. ¿Qué hacemos? ¿Qué les recomiendo? Corten este hilo para que no les vaya a estorbar o a fastidiar. Córtalo. Y procedemos a rellenar con nuestra fibra, ¿sí? Un poquito de fibra. Y rellenamos la punta número 2, mira. Entonces yo me ayudo de
del palillo, un crochet más grueso, un palillo, lo que tenga en casa, las pinzas para rellenar el tejido también. Si ven, rellenamos, mira, la punta número 2. Ok, entonces vamos a pasar a la vuelta, a la punta número 3. Ya sabemos entonces que no repetimos los puntos. Entonces lo voy a hacer por una última vez, esta punta, porque las otras se tejen exactamente iguales. Lo voy a repetir una vez más para que quede claro. Listo, chicos, vamos a hacerlo. Ya saben que usted lo puede hacer en un estambre más grueso, con una aguja más gruesa, un estambre a lo mejor más suave. Yo aquí lo estoy trabajando en acrílico, pero si usted quiere lo puedes hacer en algodón. Bueno, vamos a procurar que el bucle quede bien armadito, ¿sí? Hacemos el bucle, el nudo deslizado, y vamos a pasarlo ahí. Entonces vamos a jalar por el punto, pasamos, tomamos el bucle, lo jalamos un poco nomás, porque el nudito debe quedar en la parte interna, ¿sí ven? El nudito debe quedar adentro. Entonces levanto una cadena y en el mismo punto donde hicimos esa cadena, ahí en el punto de base hacemos un punto bajo. Entonces 1, vamos a tejer 5 puntos, pasamos al siguiente 2, pasamos al siguiente 3, pasamos al siguiente 4, pasamos al siguiente 5. Ahí están los 5 puntos. Entonces el primer puntito lo vamos a marcar, ¿sí? Lo vamos a marcar, ponemos la marca en ese puntito y vamos a pasar directamente al otro lado de la estrellita, simplemente dando la vuelta así. Contamos 5 puntos a este lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en ese quinto punto vamos a ingresar y formamos el primer punto bajo. Entonces va 1, van 2, van 3, 4 puntos a este lado y 5 puntos a este lado. Pero en total sumamos 10. 5 de este y 5 de este. Vuelta número 2. Brincamos directamente a donde está la marca, ¿sí? Mirando la estrella hacia nosotros, sin perder esta posición, y ahí directamente dejo el primer punto de la vuelta número 2. Entonces ahí hacemos el primer punto, y ahí formamos el primer punto. Va 1, van 2. El primero, como siempre, hay que marcarlo. Es necesario marcarlo. ¿Por qué? Porque así sabemos dónde termina cada fila, para no tener un pierde, ¿sí? No perdernos en el camino. Ese primer punto lo marcamos. Entonces, vuelta número 2, un total de 10 puntos bajos. 3, 4, van 5, van 5 puntos bajos. Entonces voy vuelta al tejido, a la estrellita, y paso directamente a los puntos que están acá. Van 5, van 6, 7, 8, ¿sí? 8, 9 y 10. ¿Verdad, amigos? Tenemos los 10 puntos bajos. Ok. Entonces, ahora que vamos a hacer vuelta número 3, quitamos la marca, hacemos un punto bajo, en ese primer punto trabajamos un punto bajo, inmediatamente lo marcamos, se marca, y hacemos seguido una disminución, ¿sí? Entonces fila número 3, un punto bajo, una disminución, sigo con un total de 5 puntos bajos, tejo 5 puntos bajos, 1, 2, 3,
4, 5 y termino la fila 3 con un total de una disminución. Perdón, vamos a terminar con la disminución y un total de 8 puntos bajos. ¿Sí? Terminamos la fila número 3, fila número 3 con un total de 8 puntos. Fila número 4, empezamos con 8 puntos bajos. Fila número 4 tejemos un total de 8 puntos bajos, la misma cantidad que teníamos anterior. O sea, nos quedaron 8 y esos mismos 8 los trabajamos. Va 1, van 2, van 3, van 4, van 5, van 6, van 7 y van 8. Hemos terminado entonces la fila número 4 con un total de 8 puntos. Ahora sí voy a quitar la marca y voy a hacer la fila número 5 de esta punta con 4 disminuciones. Fila número 5, trabajamos 4 disminuciones. Van 2. Recuerden que la disminución es tomando 2 puntos a la vez. Solamente la brita, esta brita que se queda mirando hacia el frente de nuestro tejido. Y pasamos a la siguiente brita del siguiente punto. Miren, así. El primer punto y el segundo punto. Y los trabajamos juntos. Y me hace falta la última disminución. Tengo entonces un total de 4 disminuciones y un total de 4 puntos bajos. Como siempre, cortamos la hebrita, que no quede muy larga, y procedemos a estirar. Estiramos, rematamos esta hebra. Entonces vamos a pasar por estos 4 puntos, el hilo, 1, 2, 3 y 4. Fruncimos y este hilo, esta aguja la pasamos por una hebrita que tenemos acá. Y vamos a darle vuelta, ¿sí? Envolvemos la aguja, sacamos, estiramos un poco y este hilo lo pasamos a la parte interna. Bien chicos, entonces pasamos a la parte interna. Recuerden rellenar su estrellita. Vamos a aplicar un poquito de relleno, cortamos estos hilos que quedan así y con un poquito de fibra rellenamos esa punta. Entonces, recomendación, a medida que usted va elaborando las puntas, le recomiendo que vaya rellenando, ¿sí? Vamos a ir rellenando. Mire, simplemente voy aplicando la fibra con mucho cuidado, con mucha paciencia, para ir dándole forma a las puntas, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a repetir el mismo proceso con las otras dos que me restan, ¿sí? El mismo proceso. Entonces, enganchamos en este punto, tejemos 5 puntos, enganchamos acá, miren, respetando los 5 puntos de este lado, enganchamos con un bucle, tejemos 5 puntos bajos, damos la vuelta, tejemos los otros 5 puntos bajos acá y así sucesivamente como hicimos el mismo patrón de las puntas, lo hacemos en todas las que me restan, o sea que me faltan 2 todavía. Nos vemos entonces en la última punta para explicarles cómo rematar. Listo, vengo entonces con ustedes. Entonces repitan exactamente el mismo proceso como lo hicimos con estas 3 puntas y vengo con ustedes. Bueno chicos, aquí estoy entonces, miren, no he terminado. ¿Por qué? Porque voy a explicarles algo muy importante que lo estaba pasando de alto, ¿sí? Ok, entonces estoy haciendo la cuarta punta, yo normal, hacemos esta parte, rematamos, ¿cierto? Y todo. ¿Qué pasa? Bueno,
Aquí está la... rematamos. Entonces hay que rellenar esta punta también, claro, antes de seguir trabajando. Ya no es necesario cortar los hilos, si usted quiere los deja a la parte interna, no hay ningún problema. ¿Sí? Jalas un poquito, rellenas. Y aquí es donde les quería explicar, mira, usted antes hay que seguir rellenando, ¿sí? Entonces rellenamos esta última punta, esta cuarta punta. Mira cómo va quedando la forma de nuestra estrellita. Aprovecho este hilo y lo paso hacia adentro. Y aquí es donde les digo, miren, debemos aplicar relleno a esta parte, lo que es a este y a este, rellenar esta partecita. ¿Sí? Antes de formar la última punta es necesario rellenar, ¿sí? Es necesario rellenar. Y por supuesto rellenar la última puntita que tengo aquí. Ya cuando usted vea que está rellenito, procede a seguir rellenando la estrellita. No mucho, no exagere tampoco con la fibra, hasta donde considere que está bien rellenita. Bueno, otra cosita que les quería mostrar son estos orificios, ¿sí? Nosotros vamos a cerrarlos, mira, quedan unos orificios. Esto es provisional, esto no va a quedar ahí, por supuesto. Vamos a hacer unos remates al final sencillos para cerrar, ¿ya? Ok, entonces procedemos a hacer la última punta, ahora sí. Cuando usted vea que ya está bien rellenita la estrellita, voy a mostrarles entonces nuevamente cómo se hace. Se trabaja sobre 10 puntos, ¿verdad? 5 a este lado y 5 a este. Entonces, enganchamos, como normalmente lo estábamos haciendo. Tomamos nuestro hilo macramé, o el hilo con el que usted esté trabajando, y hacemos un bucle, ¿sí? O un nudo deslizado. Este nudito deslizado lo vamos a dejar por dentro, este nudito. Jalamos. Y allí, miren, entonces aquí aprovecho para pasar este hilo hacia adentro. Y entonces en ese mismo espacio donde hice donde introduje el hilo, ahí vamos a formar una cadeneta al aire y hacemos un punto bajo en el mismo espacio, ¿sí? Punto bajo. Y aprovechamos para dejar este hilo a la parte interna. Entonces vamos a dar un total de 10 puntos bajos alrededor de esta punta. Llevo 1, 2, ese primer punto, si usted considera, márquelo, ¿sí? Pero si usted ya sabe dónde está, bueno, simplemente siga tejiendo. Yo sí lo voy a marcar. Y hago un total de 10 puntos bajos, ¿sí? Van 3, van 4, van 5. Entonces damos vuelta al tejido, brinco directamente a esta otra parte y aquí trabajo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aprovechamos para dejar este hilito en la parte interna y pasamos directamente a la vuelta número 2, damos vuelta al tejido, quitamos la marca y la vuelta número 2 es simplemente 10 puntos bajos. Aquí empezamos. 1, 2, 3, 4 y así. Vamos a marcar el primero como siempre. Entonces vuelta número 2, 10 puntos bajos. De todas formas en pantallita les voy a dejar el patrón por aquí. Les voy a dejar el patrón escrito para que lo tengan en cuenta, ¿va? Y lo puedan realizar con tranquilidad. Aquí está. E igual está muy fácil, se dan cuenta que es muy fácil de realizar.
Ya, entonces hemos terminado la vuelta 2, pasamos a la vuelta número 3, quitamos la marca. Y es momento, mira, todavía hay espacio para rellenar, ¿sí? Entonces yo voy a traer fibra y voy rellenando de a poquito, con paciencia. Vamos a ir rellenando. Hay unas pincitas que son especiales para rellenar, las consiguen en las mercerías, o para manipular cosas pequeñas, ¿sí? Ahí rellenamos un poco y pasamos directamente a la fila número 3, donde hacemos un punto bajo, lo marcamos y seguimos con disminución. Entonces, un punto bajo, vuelta número 3, punto bajo, disminuimos, o sea, trabajamos dos puntos, el primero y el que le sigue, y los tejo juntos. Ahí tenemos la disminución. Seguimos con 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con una disminución. Finalizamos la ronda número 3 con disminución. Disminuimos. Mucho cuidado de no agarrar bien. Tienes que coger muy bien la hebra, ¿sí? El hilo completo. Ok, si tenemos un chance, ahí tenemos un pequeño chance de rellenar un poco más. Ya después se va a complicar, entonces aprovechemos antes de terminar de cerrar nuestra pieza. Mira qué linda va quedando. Y vamos a rellenar. Ya esta es la última oportunidad, ya después no podemos seguir rellenando. Y entonces ahí voy a pasar un poquito más. Y eso sería entonces nuestro relleno, ya no más. Ok, entonces fila número 3, un total de 8 puntos, e hicimos la secuencia de un punto bajo, disminución, 5 puntos bajos y una disminución. Me quedan 8. Fila número 4, entonces volvemos a repetir esos mismos puntos, simplemente tejemos punto sobre punto, o sea, un total de 8 veces. ¿Sí? 8 veces. 8 puntos normales, van 2, van 3, van 3, van 4, 5, 6, 7 y 8. Creo que puedo meter un poquito más de relleno, ¿sí? Creo que veo que sí hay un espacio reducido, claro, pero se puede. Vamos a pasar un poquito más de relleno, sobre todo para la punta. No quede como tan vacía, ¿verdad? Ponemos la fibra, lo que nos alcance, lo que dé, la capacidad que nos dé y listo. Ahora sí hacemos la última vuelta de disminución, o sea la fila número 5, donde vamos a tejer un total de 4 disminuciones. Fila número 5, 4 disminuciones. Empiezo con la primera, la segunda disminución. Recuerden que es tomando 2 puntos a la vez para cerrar. Van 3 y van 4. Hemos culminado entonces la fila número 5 de esta quinta punta. Entonces es momento de cortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a rematar esta hebra y la vamos pasando por cada uno de los puntos. Tres y cuatro
4 puntos, ¿sí? Ajusto, agarro una hebrita que haya por aquí, una hebra que haya, le doy vuelta, rematamos. Y ahora este hilo lo pasamos a la parte interna y perdemos por acá. Y listo, tenemos entonces aquí la quinta punta. Entonces, vamos a hacer el último detalle, que es cerrar estos orificios. Entonces, igual, vamos a tomar una hebra más o menos de unos 25 centímetros como mucho, y vamos a envolverlo, vamos a enhebrarla. Vamos a tomar vamos a retirar esto de acá y voy a cerrar la estrellita, enhebro. Miren, entonces voy a hacerlo de atrás para adelante, ¿ya? Voy a ingresar acá y directamente me vengo a este orificio. Miren, de esta forma. Acá es intuición, simplemente es ir tomando un puntico de acá y un puntico que haya en el frente, listo, un puntico de acá, mira, y el puntico que está al otro lado, al frente. Solamente hebra superficial, listo, así. Y vamos a cerrar. Vamos a ir cerrando de a poquito. Nuevamente brinco acá, a este punto, y busco el que está enfrente, míralo acá. ¿Sí? Y así vamos a ir cerrando. Ahora, agarro un puntico que haya acá, y el que está en todo el frente, que en mi caso vendría siendo este. Y cierro, ¿sí? Tiro de esa hebra para cerrar y mire, así va quedando cerradito. Ahora paso directamente, entro y salgo a la que sigue, ¿sí? Al próximo orificio. Aprovecho para poner esto hacia adentro, paso al siguiente orificio y repetimos un puntico de este lado y una hebrita de este otro lado. Recuerden que son hebras superficiales, chicos, no estoy cogiendo todo el punto como tal, sino hebritas para disimular. Una hebra de aquí, una hebra que esté en todo el frente, simplemente escoger una hebrita de aquí y una hebrita de acá, no hay complicación, ¿sí? Esta, la que vea en el frente, y así. Entonces voy a hacerlo exactamente, voy a hacerlo una vez más, termino de cerrar esta, hago la otra y así vamos a repetir. Mira, entonces frunzo acá para cerrarla, que no queden orificios, mira, entro directamente y salgo al siguiente orificio. Y procedemos a hacer exactamente lo mismo, una hebra de aquí, una hebra del frente, una hebra de este lado y una hebra de este otro ladito. Y así me voy a ir yendo para cerrar. Una hebra de este frente y una hebra del otro lado y así. Queda listo, mira, queda cerradito. Entonces esto lo vamos a repetir hasta el final. Bueno, entonces vengo con ustedes para mostrarles cómo queda listo. Bien chicos, entonces hemos terminado acá.
Voy a pasar entonces este hilo hacia la parte interna y lo voy a llevar justo a este, ¿sí? Los necesito juntos porque voy a hacer el nudito final. Mira qué lindo queda, no se nota absolutamente nada, como pueden observar. Y hacemos un nudito final. Este nudito final es simplemente doble, lo vamos a hacer doble, ¿ya? Recuerden amigos, me pueden seguir en todas las redes sociales. Bueno, aquí les muestro en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés, ¿va? Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Entonces vamos a tomar este nudito que hicimos, un nudito doble, aquí lo hice. Vamos a aprovechar y vamos a perderlo hacia la parte interna, ¿sí? Este nudito lo pierdo hacia la parte interna. Lo llevo hacia acá. Jalo. Y ese nudito lo perdemos, miren. Ya, ahí quedó listo dentro del tejido. Y el excedente lo cortamos, por supuesto. Entonces tenemos lista nuestra estrella amigurumi. Mira qué hermoso. Usted puede hacer tantas como sea necesario. Yo acá tengo varias hechas con el mismo patrón. Listo. Más adelante entonces les enseño a hacer la luna. Espero les guste muchísimo. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés Rodas. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Feliz noche. Chao.